Buenos días. Continuando con la parte 3 del capítulo 1 de programación lineal, aquí vamos a abordar el numeral 1.2 que se llama programación lineal, introducción. Iniciemos entonces. En esta sección habla de que el problema de determinar el máximo o el mínimo de una función dada ocurre en muchas aplicaciones de las matemáticas a los negocios, a la economía, a las ciencias biológicas y a otras disciplinas. Y podemos encontrar ejemplos de problemas de este estilo. Por ejemplo, ¿qué hace un hombre de negocios para maximizar las utilidades o para minimizar los costos? ¿O a qué tasa de cambio será más favorable el saldo de unos pagos? ¿O cómo se pueden satisfacer los requerimientos de alimento de un animal con un mínimo gasto de energía? Además, los problemas de maximización y minimización están sujetos con mucha frecuencia a restricciones o límites en las variables. Por ejemplo, un empresario va a tener el límite de que tiene una cantidad finita de capital. El supervisor de un almacén tiene un espacio limitado para el almacenamiento. En biología, las variables pueden estar limitadas por factores psicológicos o por un espacio disponible limitado. Además, algunas de las restricciones son obvias por la mera definición de las variables. Por ejemplo, el gerente de una tienda no puede ordenar un número negativo de kilogramos de tomate. Entonces, en este capítulo se considera el problema especial de maximizar o minimizar funciones lineales de varias variables sujetas a restricciones lineales. Pero iniciemos con un ejemplo paso a paso de un problema de programación lineal. Supongamos que tenemos la siguiente función objetivo: maximizar z igual a 140x1 más 100x2 con las siguientes tres restricciones: 5x1 más 8x2 menor o igual a 4100, 3x1 más 2x2 menor o igual a 1900 y x2 menor o igual a 400. Aquí vamos a tener que usar algunas variables, unas que son variables de exceso y otras que son variables artificiales. Las variables de exceso se van a representar por S1, S2, S3, así, y las variables artificiales por R1, R2, R3, etc. Lo primero que tenemos que hacer es definir un modelo matemático y para ello debemos tomar estas restricciones y aplicar este cuadro que está acá. Si la restricción que tenemos es de un tipo mayor o igual, entonces vamos a utilizar este tipo de variables. Si es menor o igual, vamos a utilizar variables de exceso, y si es una restricción de tipo igualdad, vamos a utilizar una variable artificial. Para nuestro caso, las tres restricciones son del tipo menor o igual, por lo tanto vamos a utilizar variables del tipo S sub x. Esto lo hacemos para igualar las variables, entonces en este caso, por ejemplo, tenemos la misma primera variable pero le agregamos un S sub 1. Para la segunda restricción, entonces le agregamos un S sub 2 y para la tercera un S sub 3 y ya tenemos las tres restricciones con un igual en cada una de ellas. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta: ¿en las restricciones aparecen variables artificiales? ¿Cómo no? Entonces vamos a utilizar el método simplex. Como ya tenemos entonces el modelo matemático, que sería este modelo que tenemos acá, entonces ya podemos pasar a la definición de la solución básica inicial. Abrimos un archivo en Excel y colocamos ahí solución básica inicial, registro de las variables de exceso, de las restricciones y de los coeficientes de las variables. Inicialmente tendremos una columna de variable solución y otra columna de variable de solución. Podemos observar en las restricciones que tenemos variable x1, x2, s1, s2 y s3. Vamos a registrarlas en nuestra tabla. Las registramos acá en la fila, pero también vamos a colocar debajo de la variable solución s1, s2 y s3 y le colocamos bordes a esta tabla. Para la columna absolución tenemos 4100, 1900 y 400. Para la primera restricción, x1 vale 5, x2 vale 8, 1 vale 1. Para la segunda restricción, x sub 1 vale 3, x sub 2 vale 2 y x sub 2 vale 1. Y para la tercera restricción, x sub 2 vale 1 y s sub 3 vale 1. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Vamos a incluir ahora una fila que se llama s sub j, que representa la función objetivo, registrando sus coeficientes. Para este caso, el coeficiente de la función objetivo para x1 es 140 y para x2 es 100. Entonces registramos 140 y 100 en las variables correspondientes. Copiamos esto que tengo acá, aquí debajo, y vamos a incluir la columna c sub b. Tengamos en cuenta que aquí s sub 1 vale 0, s sub 2 vale 0 y s sub 3 vale 0 en la función objetivo.
Entonces aquí en C sub B, estos son los valores de la fila C sub J que se requieren según las variables de la columna variable solución. En este caso, S sub 1 tendría un valor de 0, S sub 2 de 0 y S sub 3 de 0. Entonces coloquemos esos valores acá. Voy a copiar esta tabla aquí abajo para continuar e incluir una fila que se llama Z sub J. A que es igual Z sub J a la suma de multiplicar los valores de C sub B por los valores de la columna solución. Así que podemos utilizar la función suma producto y elegir los valores de la columna C sub B y los valores de la columna solución. Pero vamos a dejar fijos los valores de la columna C sub B, pero como vamos a estar copiando, solo voy a dejar fija la columna A y ya. Y ahora sí puedo copiar toda esa fila en el resto de la tabla. El siguiente paso es incluir una fila que se llame C sub J menos Z sub J. Así que voy a copiar esta tabla nuevamente para incluir esa nueva tabla. Listo. Y coloco C sub J menos Z sub J, que sería igual a C sub J, que la tenemos aquí, 140 menos Z sub J. Y Enter. Y luego copiamos a la derecha esas celdas. Me falta poner aquí que es C sub J menos Z sub J. Incluir C sub J menos Z sub J. Listo. Copiamos esta tabla nuevamente para incluir la variable B sobre A. Listo. La vamos a copiar y ya tenemos entonces la definición de la solución básica inicial. Le voy a agregar esta fila que diga solución básica inicial. Lo que sigue es la iteración. Ya tengo la definición de la solución básica inicial, pasamos a la iteración. Los pasos de la iteración son estos que están acá. Lo primero que hay que hacer es seleccionar el mayor C sub J menos Z sub J. Vamos a copiar nuevamente la tabla y vamos a hacer ese paso. El mayor C sub J menos Z sub J viene a ser el X sub 1, el 140. Así que seleccionamos esa columna, X sub 1. Una aclaración es que si encontráramos dos valores iguales, entonces escogeríamos cualquiera de los dos. Y a esto lo voy a llamar iteración 1. Acá la puse. X sub 1 será entonces la variable entrante. Ahora debemos seleccionar la variable saliente entre alguna de estas tres. Vamos a copiar este cuadro nuevamente. Pegamos aquí abajo. Esto sería igual entonces al vector solución, que sería este dividido entre el valor de la variable entrante, que sería esta. Y copiamos ese resultado para las otras dos filas. Copiamos nuevamente la tabla y tenemos que elegir la variable saliente, que sería el menor valor positivo de la columna B sub A. Aquí tenemos la subcolumna B sub A. Ya nos habían dicho que si algún resultado de B sobre A implica dividir entre 0, da 0 o es negativo, no se selecciona. Por tanto descartamos S sub 3 porque no cumple con eso, pero sí tenemos a S sub 1 y a S sub 2 cuyo valor de B sobre A da 820 y 633, así que elegimos este 633. Y esto nos permite saber que la variable saliente será la variable S sub 2. Copiamos nuevamente la tabla y aquí entonces ya sabemos que S sub 2 sale y va a entrar X sub 1. Entonces escribimos acá X sub 1 y de una vez actualizamos el valor de C sub B. X sub 1 tiene un 140 acá, por lo tanto de una vez lo colocamos ahí. Copié la tabla nuevamente para poner la iteración acá y colocar aquí el valor que acabamos de actualizar, que es el 140. Veamos los pasos de la iteración. Ya seleccionamos el mayor valor de C sub J menos Z sub J, definimos la variable entrante, dividimos el vector solución entre el vector variable entrante, reemplazamos la variable solución por el X entrante y actualizamos el C sub B. Debemos ahora dividir toda la fila por A. Entonces copio esta tabla nuevamente y le pongo a esta tabla definir el valor de A. ¿Cuál es el valor de A? El valor de la intersección. Entonces acá tenemos la columna y la fila y su valor de intersección es 3 en este caso. Copiamos nuevamente la tabla para luego dividir toda la fila por A. Empecemos entonces este 1900, entonces para no cometer errores mejor escribir igual 1900, que ya está ahí, sobre 3 y Enter. Lo mismo acá, podríamos colocarle igual 3 sobre 3 y Enter. Lo mismo acá, igual 2 sobre 3 y Enter. Y lo mismo acá, entonces vamos a escribir igual 1 sobre 3, que es el valor de A, y Enter. Y ya, listo. Y luego sigue recalcular las otras variables de solución. Copiemos la tabla y hagamos ese paso. Recalcular las otras variables de solución. Listo. Y yo quiero que los valores que están por encima, por debajo de este 1, sean 0. Aquí ya tengo un 0, pero me falta un 0 aquí. Así que voy a recalcular ese sub 1. Entonces para ello voy a copiar esta fila de X sub 1 y encima le voy a copiar la fila del S sub 1.
Copio nuevamente esta pequeña tabla, entonces incluimos ese S1 normalizado, que es igual a tomar el valor de x1, que es este, por menos el valor que quiero que sea 0. En este caso dijimos que queremos que el número que esté arriba y abajo de este 1 sea 0, entonces por 5. Voy a copiar nuevamente esta tabla, control C, control V. Entonces acá voy a dejar fija la celda del 5 con F4 y luego sí voy a copiar a la derecha ese valor. Listo. Copio nuevamente esta tabla para continuar con el procedimiento, que consiste en incluir una fila de S1 más S1 normalizado. Aquí la tenemos. Esto sería igual entonces al S1, que es este valor de acá, más el S1 normalizado, que viene a ser este. Y copio esto a la derecha. Listo. Habiendo hecho esto, entonces vamos nuevamente a nuestra tabla de la iteración que estamos realizando y la copiamos nuevamente aquí abajo para luego reemplazar los valores que encontramos de la fila correspondiente, en este caso que sería S1, que consiste en ¿qué? En actualizar los valores de S1 con los obtenidos en la fila S1 más S1 normalizado. Entonces tomamos estos valores que están acá, control C, y los vamos a pegar donde está S1, pero los vamos a pegar con valores. Y lo que puedo ver es que ya tengo el 1 acá, un 0 acá y un 0 acá abajo. Hay que tener en cuenta que si estoy maximizando, debo lograr que la fila C sub j menos Z sub j sea menor o igual a 0. Si estuviera minimizando sería al revés, que C sub j menos Z sub j fuera mayor que 0. Pero en este caso, para maximizar, C sub j menos Z sub j debe ser menor o igual a 0. Para este caso, pues todavía faltaría que este fuera menor o igual a 0. O sea, hay un valor que todavía no es menor o igual a 0, que es este. Lo que quiere decir que hay que hacer una iteración 2, pero al menos aquí ya terminamos la iteración 1. Voy a pegar entonces esta tabla y le coloco eso, fin iteración 1. Copiémosla para dar inicio a la iteración 2. Vamos a dar inicio a la iteración 2, entonces recordemos los pasos. Seleccionar el mayor C sub j menos Z sub j, entonces hagamos ese primer paso. Copio y pego la tabla. Le quité las columnas amarillas de la iteración anterior porque estamos empezando una nueva iteración. ¿Cuál es el valor mayor de la fila C sub j menos Z sub j? Sería este valor de acá. Por lo tanto seleccionamos esta columna. Vamos a ponerla con amarillo. El siguiente paso es definir la variable entrante. Copiamos esta tabla y hacemos ese paso. Luego tenemos que dividir el vector solución entre el vector variable entrante. Control C, control V para hacer ese paso. Entonces acá tendríamos que esto sería igual al valor del vector solución, que sería este, dividido entre el valor de la variable entrante, que sería este, y copio esta celda hacia abajo y listo. Copio y pego esta tabla para continuar. Se requiere seleccionar la variable saliente. Será la del menor valor positivo de la columna B sobre A. El menor valor sería este 200. Entonces elegiríamos S sub 1 como la variable saliente. Elegimos. Vamos entonces a sombrearlo con amarillo. Lo sombreamos con amarillo para saber que se fue la variable saliente. Copiamos y pegamos la tabla para continuar. Y aquí estamos haciendo la parte de reemplazar la variable solución por el X entrante. Voy a copiar la tabla nuevamente para hacer el siguiente paso. Control C, Control V. Y el siguiente paso es actualizar el C sub B. Pero aquí me faltó hacerle el reemplazo, ¿no? Aquí sería X sub 2. Entonces acá me quedaría X sub 2 y debo actualizar el valor de C sub B. Listo. Entonces actualizar el C sub B sería colocar el valor de la variable X sub 2, que sería 100. Entonces lo actualizo, 100. Luego dice dividir toda la fila por A. Vamos a copiar la tabla y continuamos con ese paso. Recordemos que A es el valor de la intersección, en este caso 4,6666667. Así que voy a copiar este valor acá, control C, para no tener que escribirlo siempre con tanto cero. Entonces igual a este valor dividido entre el valor de A, control V, enter. Lo mismo acá, igual este valor dividido, control V y enter. Lo mismo acá, igual este valor sobre control V, que es el valor de A, y enter. Lo mismo hago acá, igual este valor, y lo dividimos entre el valor de A, control V, enter. Y ya me quedó. ¿Qué sigue? Sigue recalcular las otras variables solución. Copio la tabla y continúo con ese paso. Dado que quiero que aquí este sea un 0 y este sea un 0, entonces vamos a recalcular las otras variables solución,
¿Qué hago entonces? Copio la fila de la variable x2, control C, la voy a poner aquí dejándole un espacio arriba, y luego copio la fila de la variable x1 encima de la que acabo de copiar, control V, copio nuevamente esta tabla para incluir la fila de x1 normalizado. Entonces esto sería igual al valor que tengo acá por menos el valor que quiero que sea 0, que sería este de acá, pero lo voy a dejar fijo y enter. Y ya puedo copiar esta celda a la derecha. Copio nuevamente esta tabla para hacer el siguiente paso, que es incluir la fila de x1 más x1 normalizado. Tenemos entonces que esto sería igual al x1, el valor de x1 más el valor del x1 normalizado, enter, y ya puedo copiar esa celda a la derecha. Y listo. Ya recalculé x1, me falta recalcular s3, ¿cierto? Que necesito que estos dos sean 0. Bueno, entonces vamos a hacer ese cálculo. Lo voy a llamar 7 sub b. El recálculo de x1 lo llamé 7 sub a, este lo voy a llamar 7 sub b. Recalcular s3, que sería tomar la fila de la variable x sub 2. Aquí está, vamos a copiarla. Control C, control V. Y luego encima copio la fila de la variable s sub 3, que sería esta. Control C, control V. Vamos a copiar esto para incluir la fila del s sub 3 normalizado. En este caso entonces esto sería igual al valor de x sub 2, que es este, por menos el valor que quiero que sea 0, que es este 1 de acá, pero voy a dejarlo fijo para poder ahorita copiar esta celda. Enter, y ahora sí voy a copiarla a la derecha. Y ahí me quedó. Me falta incluir la fila de s sub 3 más s sub 3 normalizado, entonces voy a copiar esta tabla nuevamente y voy a incluir ahí esa nueva fila. Aquí tendríamos que esto es igual a s sub 3 más s sub 3 normalizado. Enter, y la copio a la derecha. Ya la tengo. Entonces voy a ir a buscar la iteración 2 para poderla copiar y continuar y hacer el reemplazo. Entonces voy a copiar esta tabla nuevamente. Control C, la copiamos acá para reemplazar los nuevos valores. Entonces acá vamos a reemplazar con estos valores de acá para s sub 3. En s sub 3 vamos a copiar, pero lo vamos a hacer con valores, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con el recálculo que habíamos hecho para x sub 1. Lo tenemos acá, control C, y lo pegamos acá en los valores de x sub 1, pero lo vamos a pegar con valores. Y listo. Veamos que ahora sí el 1, que es la variable x sub 2, está acompañada por dos valores de 0, que era lo que yo necesitaba. Veamos si requerimos una iteración número 3. Entonces dice, para maximizar, en este caso estamos maximizando c sub j menos z sub j menor o igual a 0. C sub j menos z sub j, todos son menores o iguales a 0. 0, 0, y estos dos son menores o iguales a 0, y este también es 0. Así que ahí terminamos el proceso de iteración. ¿Cómo podemos probar el resultado? Nosotros ya teníamos acá la función objetivo y las restricciones. Así que lo que vamos a hacer es probar estas restricciones, verificar que se cumplan estas restricciones. Pero aquí vamos a necesitar los valores de x sub 1 y los valores de x sub 2. ¿Cuánto vale x sub 1? X sub 1 es igual a, veámoslo aquí, x sub 1 vale 500. Y x sub 2 es igual a, veamos, x sub 2 vale 200. X sub 2 vale 200. Reemplacemos, entonces aquí tenemos la restricción 1, la restricción 2 y la restricción 3. Vamos a verificarlas acá que se nos cumpla. Entonces en este caso nos daría 5 por, bueno, me faltó el igual. Igual 5 por x sub 1, pero x sub 1 vale 500. Más 8 por x sub 2, pero x sub 2 vale 200. Esto me da igual a 4100. Si se cumple porque es menor o igual a 4100. La segunda restricción es igual 3 por x sub 1, que vale 500, más 2 por x sub 2, que vale 200. 1900, evidentemente 1900 es menor o igual a 1900, si se cumple. Y x sub 2 vale 200, 200 es menor o igual que 400, también se cumple. Entonces, si se cumplen las tres restricciones. Tenemos entonces que la solución sería para x sub 2 200, para x sub 1 500, y tenemos una variable que dijimos que era una variable de exceso de s sub 3 por 200.
quiere decir que nos está sobrando ese recurso. Si por ejemplo estuviéramos hablando de horas de trabajadores, quiere decir que nos está sobrando 200 horas, lo que significaría que sería bueno darles más recursos a los trabajadores para aprovechar esas 200 horas, por ejemplo. O también buscar la forma de recortar ese recurso que está sobrando, es otra opción. Aquí ya terminaríamos el desarrollo de este ejemplo. Gracias y hasta pronto.